Buenas noches. Juan Alberto Bello abrió ayer su último debate sobre el estado de la ciudad, haciendo balance de sus casi 12 años como alcalde. Zaragoza está mejor que antes, pero no así sus ciudadanos, dijo el primer edil, que también reconoció que su gran fallo ha sido no cerrar la ciudad por el este. Analizaremos con nuestros invitados esta información y hablaremos de la suspensión por parte de la DGA de la reserva obligatoria de suelo para VPO ante la falta de demanda ciudadana. Y terminaremos el programa de hoy con el pacto entre el Gobierno y DGA para descontaminar el gallego y el vertedero de Bailín. 19 millones de euros es la cantidad destinada para sendas actuaciones. Para tratar estos temas esta noche nos acompañan Salvador Arenere, presidente de ADEA. Buenas noches. Buenas noches. Patricia Luquín, portavoz de Izquierda Unida Las Cortes. Buenas noches. Hola, muy buenas noches. Y Rosa Santos, senadora del PAR. Buenas noches. Hola, ¿qué tal? Bueno, comenzamos nuestro programa de hoy haciendo balance del debate sobre el estado de la ciudad que ayer y hoy ha tenido lugar en el Ayuntamiento de Zaragoza y que, por cierto, esta cadena ZTV ha retransmitido en directo. Un debate que comenzaba con el último discurso de Juan Alberto Bello como alcalde, quien aseguró que la ciudad ha tenido 12 años de una intensa transformación y que los zaragozanos actualmente no están mejor que en 2003, sí, la ciudad, ha dicho. El primer edil del ayuntamiento destacó la Expo y el tranvía como sus principales logros del mandato. ¿Cuál es vuestra valoración sobre el discurso de Juan Alberto? Salvador. Sobre el discurso de Juan Alberto. Bueno, yo creo que lo resume bastante bien. Incluso yo creo que ha hecho autocrítica en algo que creo que es fundamental para o que la ciudadanía le requiere, que es que los alcaldes sean más próximos, visiten más la ciudad, estén más cerca del ciudadano para entenderles, conocerles, conocer sus demandas. Sin duda, al margen de que ha existido su polémica, su crítica, la Expo ha sido muy importante, ¿no? Ha sido importante porque ha transformado la ciudad. Fijaros solo un detalle: el cuarto cinturón nunca se hubiera cerrado sin la Expo. Cuando digo nunca se hubiera cerrado, ahora tampoco se estaría, porque no hay ninguna obra de infraestructura. Esta ciudad sin el cuarto cinturón cerrado sería tremendo. Se habla de la recuperación de la ribera del Ebro. Yo creo que es interesante, es atractivo ver cuando los domingos, los festivos, los ciudadanos van por allí. Realmente la ciudad vivía de espaldas al río, como en su día vivía Barcelona o Valencia de espaldas al mar, hasta que tuvieron sus grandes eventos, ¿no? Entonces sí que el tranvía ha generado
había problemas de atascos importantes, pero aparte de que había problemas de atascos importantes, hoy hay muy pocos ciudadanos por la crisis, por la reducción salarial, por el gran número de parados, pueden coger un coche y para trasladarse al trabajo, para trasladarse al centro de la ciudad, pueden coger el coche todos los días. Es un gasto y un coste, ya no solo el consumo de combustible diario, sino la amortización, reparaciones, neumáticos, etcétera. Entonces, yo creo que es positivo, pero es que además en paralelo a lo que se ha hecho del tranvía en Zaragoza, se han hecho en otras ciudades de España, y casi todas las grandes ciudades centroeuropeas pues han seguido utilizando este medio de transporte. Bien, y la autocrítica, pues yo creo que también es positivo que se haga esto, porque realmente es de lo que más se le ha acusado al alcalde de Bello. Patricia. Bueno, yo creo que 12 años de balance dan para luces y para sombras, como no podría ser de otra manera. Y es verdad que en su último debate también es un debate mucho más libre, porque no se va a presentar a las próximas elecciones, y por lo tanto en 12 años hay una transformación real de Zaragoza, pero que tiene un dibujo de lo que ha sido 12 años, pues con subidón económico, con crisis económicas, con no crisis económicas, y con realidades que tiene cosas en el debe y en el haber. Es verdad que una de las cuestiones, yo creo que el tranvía es fundamental, porque el tranvía, sobre todo, lo que significa es una apuesta por una movilidad diferente en la ciudad, y yo creo que eso es importantísimo. Izquierda Unida somos unos grandes defensores de la movilidad sostenible, y el tranvía creemos que es así, y esperemos que podamos seguir avanzando en esta dirección, porque no solo significa vaciar de coches la ciudad, sino que le ha cambiado el propio dibujo, el propio paisaje de la ciudad, y yo creo que además a mejor. Y en estos momentos, pese a que hubo algunas críticas, el balance es muy positivo. Pues el tema de la Expo, bueno, pues el tema de la Expo es el reflejo de esas grandes obras y esas grandes apuestas en unos momentos muy concretos, en los que parecía que íbamos a poder atar con longanizas a los perros durante toda la vida, y por un lado tiene cosas positivas que nos hubieran hecho la recuperación de las riberas, efectivamente el apostar por algún tipo de cuarto cinturón, pero luego también tiene unos grandes déficits, y en estos momentos pasear por la Expo es prácticamente llorar. De hecho, se ha tenido que trasladar a la Ciudad de la Justicia porque estalló. Nosotros siempre criticábamos que teníamos ya lo que había pasado en otras ciudades, como había sido el caso de Sevilla, por ejemplo, con la Expo, y lo que fue el deterioro de la inversión de miles de millones de euros. Bueno, pues en ese punto también yo creo que se queda en ese déficit, o por ejemplo no haber hecho una apuesta mucho más clara por una ciudad consolidada, y si una ciudad mucho más dispersa, teniendo
más con barrios ahora medio fantasmas en el que hay que traer o llevar servicios o no llevarlos. Bueno, yo creo que era un discurso de alguien que se marcha, de un alcalde muy alcalde, y que obviamente nos deja, como no podría ser de otra manera, cosas positivas y cosas negativas, pero que al final ha sido un poco el reflejo de la realidad económica y social de Aragón, de Zaragoza y de España en los últimos 12 años. Pues yo retomo el tema donde lo deja Patricia. Efectivamente, yo creo que ha sido una alcaldía en estos 12 años marcada por dos ciclos también, dos ciclos económicos y políticos completamente distintos. La primera etapa, una época de mucho crecimiento económico en España, de mucho esplendor inmobiliario y sobre todo al albur de la Expo, pues una época, yo creo que muy buena para Zaragoza, donde se hicieron grandes infraestructuras a las que ya se han referido tanto Patricia como Salvador, el cuarto cinturón, las riberas, toda la urbanización de la zona de la estación y de la Expo, que verdaderamente imagino yo que con el paso de los años pues se recordará al alcalde como uno de los que hizo una gran transformación de la ciudad, como también se dice de otros alcaldes anteriores, ¿no? Pero no de todos. Entonces, esa una primera etapa. Y una segunda etapa, pues muy difícil, muy complicada, lastrada por algunas cuestiones, algunas que vienen de las dificultades económicas que se están atravesando. Se atravesaron a nivel mundial y muy concretamente en España, pero también por el fuerte nivel de deuda que tiene el ayuntamiento, el nivel de endeudamiento, y también por un gobierno muy difícil por la necesidad de llegar a pactos concretos con dos partidos distintos debido a su decisión de gobernar en minoría, que han dificultado mucho estos últimos 4 años. Yo estoy absolutamente convencida, y de las palabras del alcalde de ayer, así se deduce que seguramente él hubiera querido hacer otro tipo de proyectos o hubiera querido realizar otras cuestiones con las que estaremos más o menos de acuerdo, pero desde luego su proyecto de ciudad para estos últimos 4 años no era este, y ha estado muy lastrado por la situación económica, por la deuda y también por las dificultades de gobierno y la necesidad de llegar a acuerdos concretos, pues con Izquierda Unida y con Junta.
Yo creo que ese es el balance de este tiempo de alcaldía, pero sin duda el tiempo probablemente lo dejé como uno de los alcaldes que contribuyeron a la transformación de la ciudad. Yo sí creo que cuando estamos hablando de periodos tan largos de 12 años, obviamente se da tiempo para dejar una impronta como alcalde, y si no malo, quiero decir, porque es exacto pasar de forma desapercibida, porque ha habido muchos cambios y en momentos diferentes y muy concretos. Yo creo que él es consciente, lógicamente, bueno, la ciudadanía decidió que tuviera los concejales que tenía y por lo tanto ha decidido y ha podido optar para gobernar en minoría con acuerdos puntuales o concretos con dos fuerzas políticas, en el caso de Izquierda Unida, en el que hemos tenido claro que en estos últimos 4 años, además, en un tiempo de crisis brutal, había que priorizar una serie de cuestiones, y en estos momentos estábamos hablando de la importancia de las políticas sociales, estábamos hablando de la necesidad de garantizar el empleo público, que no se perdieran plazas, y luego pensar o intentar eludir en estos momentos que toda la gestión de los ayuntamientos no viene lastrada de una forma brutal por parte del gobierno central, también no es ajustarnos a la realidad. Hay una serie de normas de obligado cumplimiento, se está hablando del tema del endeudamiento, que no permiten el poder gobernar de una distinta manera, con unos límites muy constreñidos. Bueno, desde Izquierda Unida hemos intentado vadearlo en el mejor sentido de la palabra para intentar mejorar la calidad de vida de la ciudadanía zaragozana, pero es verdad que hay no solo mucho camino que recorrer, sino muchas carencias y mucho déficit. Muchos déficit en lo social, mucho déficit de la vivienda, en seguir apostando por la movilidad, pero claro, cuando en un momento, primero la estabilidad presupuestaria, que es ese caballo de batalla que tenemos encima de la mesa, que no te permiten endeudarte para cosas fundamentales que puedan ser servicios públicos fundamentales y esenciales, que incluso cuando tienes un poco, no tienes deudas, sino que consigues tener un poco de superávit, no lo puedas invertir, por ejemplo, en crear empleos, sino que sea para pagar intereses de la deuda, etcétera. Bueno, pues también hacen difícil poder gestionar modelos diferentes. Dicho esto, yo creo que hay una diferencia importante en cómo se ha gestionado estos 4 años el Ayuntamiento de Zaragoza, y quiero pensar que con la ayuda inestimable desde fuera por parte de Izquierda Unida, presionando por una serie de prioridades, por ejemplo, cómo se ha gobernado, cuáles han sido las prioridades del gobierno autonómico del Partido Popular y del Partido Aragonés, ¿no? Pero quiero decir que en 12 años, lógicamente, malo sería que un alcalde, un ayuntamiento no dejara una impronta. Yo creo que principalmente, y la más importante, va a ser el cambio, la apuesta está por la movilidad, una movilidad
una Zaragoza muchísimo más sostenible y una Zaragoza que es un lujo para mí. Yo creo que nos permite casi ir andando o en transporte público a todos los sitios, y la gente que vive habitualmente en ciudades grandes sabe que eso es un lujo y que desde luego significa además apostar no solo por el desarrollo sostenible, sino apostar por ciudades, como digo, en el que el medio ambiente también pueda jugar un papel importante, y la movilidad y el transporte público además lo que nos hace es también esta capacidad de igualarnos un poco y permitirnos llegar a todos los sitios, a todas las personas de la misma manera. Yo creo que eso sí que es una de las cosas más importantes que a la larga se puedan valorar. Bueno, el discurso del alcalde fue ayer. Esta misma mañana lo que ha ocurrido en el salón de plenos es que cada grupo municipal ha hecho sus propuestas de resolución, apuntar que el empleo, la lucha contra la pobreza o la movilidad en la ciudad, además de las medidas necesarias en la acción social y también el acceso a la vivienda, fueran, podríamos decir, comunes entre los grupos, ¿no? Las que han presentado los grupos. Yo no sé si lo esperabais, si creíais que más o menos iban a ir por ahí los tiros. Rosa. Bueno, a mí, de las propuestas que se han hecho, lo cierto es que me ha sorprendido un poco el discurso de Pérez Anadón, sobre todo en temas de movilidad, porque parece que ni siquiera entre ellos, dentro del propio grupo socialista, hubiera un nivel de consenso amplio sobre los planes de futuro, en concreto sobre la nueva línea del tranvía, respecto de la cual nosotros evidentemente en este momento no estamos de acuerdo. Creemos que sería más viable ampliar el transporte urbano a través de las líneas de autobús. Ya sé que no es esta la opinión de Patricia y de los partidos que gobiernan, pero bueno, con el nivel de endeudamiento tan brutal, que es cierto que trae causa una serie de cuestiones, pero también es verdad que Zaragoza tiene un nivel de endeudamiento muchísimo mayor al de cualquier otra ciudad, porque está ahí junto con Madrid y no sé si Valencia o en las de mayor nivel de endeudamiento por habitante, la que más. Pues hombre, es una cuestión grave, lo mismo que los ingresos. Es verdad que hay que tener en cuenta, yo lo he dicho desde el principio, es un momento de crisis que afecta también al volumen de ingresos, pero insisto, en cuanto a las propuestas, lo cierto es que yo no sabría muy bien qué decir, porque me he quedado un poco desconcertada respecto del partido de gobierno en este momento, que es el PSOE. No sé muy bien cuáles son las propuestas para el futuro de la ciudad, ni siquiera en un tema capital para la ciudadanía como el de la movilidad. No sé muy bien qué quieren hacer. Sí, bueno, es que el PSOE, como no sabe muy bien si va a tener futuro como gobierno, pues posiblemente haya que pero en el discurso de Belloc y de Pérez Anadón había una sintonía
que orillando las diferencias entre ambos, que son conocidas, hombre, se suelen disimular en un debate público, no lo sé. ¿Cuál ha sido, en definitiva, cuál es la propuesta? Igual es que la propuesta es que no tiene propuesta. El Partido Socialista, que también es una forma de estar por el mundo. Posiblemente el Partido Socialista en estos momentos no tiene nada claro de lo que es lo que vaya a pasar a partir de mayo del 2015, y por lo tanto, bueno, esa asintonía que dice educadamente Rosa, lo que significa a veces una discrepancia un poco de fondo. Yo quiero lanzar dos mensajes encima de la mesa que yo creo que son importantes. Uno, la ley de capitalidad, porque la ley de capitalidad, primero, porque es fundamental para Zaragoza, y en estos momentos, tal y como está propuesta desde Izquierda Unida, vamos, estamos radicalmente en contra. No puede ser una ley de capitalidad que se haga en contra o a las espaldas de Zaragoza, y sobre todo sin financiación, y yo creo que ese es un tema que hay que poner encima de la mesa. Y otra espada de Damocles, la nueva ley de base, la que le hemos llamado nosotros la ley de antiayuntamientos, en la que esa diferencia entre competencias propias y competencias impropias, bueno, yo creo que vacía de mucho contenido a los ayuntamientos, y en el caso de Zaragoza, con todo el tema de la acción social, yo creo que hay que hacer una apuesta clara para que los servicios sociales se estén dando desde la competencia de los ayuntamientos, que al final el ciudadano es con el que tiene relación inmediata. Yo creo que esos son dos temas también que se van un poco de lo que puede ser el diseño del paisaje de la ciudad, pero que garantizan derechos, servicios y prestaciones para la ciudadanía zaragozana, ¿no? Brevemente, mira, antes de ayer nosotros tuvimos la convención de aldea, y quedó claro, hubo una coincidencia que en este momento que estamos viviendo,
ayer sí que se debatió y se llegaron a conclusiones claras de qué es lo que necesita Aragón y qué es lo que necesita Zaragoza. Oye, Teresa, una cosa Dime. muy breve, que a mí me parece una iniciativa fenomenal de ZTV que se retransmita en los plenos. Lo digo de verdad porque acerca mucho los debates a los ciudadanos, porque a veces los ciudadanos no sabemos, no saben. Pasa, claro, ni qué se dice, ni qué opina cada uno, ni cómo lo dicen, y yo creo que eso acerca mucho a la ciudadanía, a la clase política, y lo quería haber dicho antes y se me ha ido el santo al cielo. Y a veces es bueno y a veces es malo, que la idea es sí, lo más lo que cada cual proyecta. Lo que puedo hacer es hacer un conocimiento de cómo se defienden y cómo se mueven sus responsables políticos, quien está decidiendo el futuro. La verdad es que yo creo que es fundamental y se agradece que se pueda ver directo, porque sabemos el esfuerzo que se tiene que hacer además. Muchas gracias, imagino que de parte de todos mis compañeros también. Bueno, vamos a cambiar de tema. Comentábamos además que algunas de las propuestas de los grupos municipales han versado en torno a la vivienda y no es para menos. De hecho, la DG ha suspendido la reserva obligatoria de suelo para VPO por falta de demanda. Un nuevo reflejo de cómo está afectando la crisis al sector de la construcción y también al bolsillo de los ciudadanos. No sé cómo lo veis. ¿Es una medida positiva o creéis que es perjudicial para los ciudadanos que tienen pocos recursos para acceder a la vivienda? Patricia. Bueno, yo creo que no es una buena noticia. A ver, lo que está demostrando en estos momentos es que ese estallido de la burbuja inmobiliaria estalló y se queda hasta en fase de estallido. Creo que antes estábamos hablando que las personas que se habían inscrito en el registro, estábamos hablando de unas 65, 67 personas en todo Aragón. Esto tiene que llamar a la reflexión. Es decir, ese incremento, cuando estábamos hablando de esa ciudad consolidada o esa ciudad extensa en la que hemos visto barrios que se estaban realizando, pues exactamente casas, para no la población que teníamos, bueno, luego trae estas consecuencias, pero luego por otro lado hay otra contradicción, y es que estamos viendo los desahucios, estamos viendo cómo se está echando a gente de sus casas, cómo la Sareb nos saca vivienda en alquiler social. Yo creo que esto, desde luego, si de esta crisis no se ha aprendido nada, malo, y el intentar mover este tipo de construcciones de casas tirando, no reservando, que era un paso importante, esa necesidad de reservar en vivienda de protección oficial, porque la idea era además de intentar hacer esos barrios mestizos que se llamaba, para que precisamente la gente de diferentes opciones o poder adquisitivo pues pudieran acceder a los mismos tipos de calidad de viviendas. Esto al final lo que va a beneficiar es a los de siempre, a los que tienen capacidad adquisitiva, que van a poder comprarse unos pisos
pisos por unos precios que la inmensa mayoría no va a poder acceder y que las otras personas sí lo van a poder hacer. Por lo tanto, lo que va a hacer es incidir otra vez en la brecha entre aquellos que viven ya con sueldos estables, fijos, una doble sociedad en la que nos estamos moviendo, que es muy peligrosa. Aquellas personas que tienen una determinada edad, que tienen una determinada de salarios estables, que les permiten acceder a determinado tipo de bienes, en este caso inmuebles, y aquella sociedad que no tiene trabajos o tiene trabajos en precario y que ve cada vez más lejos el poder acceder a una vivienda digna. Por lo tanto, yo no creo que se pueda hacer una valoración en absoluto positiva, y por detrás además toda la reflexión que tiene de burbuja inmobiliaria que ha estallado, pero que además tiene como esos efectos de las bombas granadas, que estalla al principio, va estallando poco a poco, y este es un reflejo más de lo que significa esa burbuja inmobiliaria, ¿no? Pues estaba escuchando con mucha atención a Patricia porque está enfrascada en los presupuestos generales del Estado y efectivamente he leído la noticia en la prensa y tengo menos conocimiento que el que tiene Patricia, lógicamente, al ser diputada en las Cortes Autonómicas, pero yo a priori no hago una valoración negativa. Si miramos hacia el pasado, lógicamente, que es lo que ha hecho Patricia, pues sí, pero es que claro, hay que mirar hacia el futuro, y el problema es que hay una bolsa de viviendas cerradas, vacías, tan grande, que antes de volver a construir habrá que intentar sacar esa bolsa de viviendas. Entonces yo creo que eso es lo que, sobre todo lo que se ha pretendido, dar salida a esas viviendas, facilitar también que quien quiera vender las viviendas, porque creo que es una medida que viene acompañada, que quien las quiera vender, siempre que las venda por el precio que está tasado, lo pueda hacer, y yo en principio no lo veo una medida negativa, porque insisto, es una cuestión de oferta y de demanda. Si seguimos construyendo y con una bolsa tan grande de viviendas vacías, pues corremos el riesgo de volver a crear otra burbuja, o en todo caso de tener viviendas cerradas, barrios cerrados y barrios fantasmas, como ya hay alguno que no han ido acompañados de la urbanización necesaria o de los servicios públicos necesarios. En todo caso, bueno, a ver también cómo responde la ciudadanía, ¿no? Y qué es lo que... más dinero que no hay. En una inmensa mayoría, quiero decir, yo creo que realmente la única parte en la que creo que seríamos capaces de llegar a acuerdos, Patricia y yo y varias fuerzas políticas, si nos sentáramos, es en el tema relacionado con los desahucios
y su, no, desde luego no en el extremo que, que plantea Izquierda Unida otros partidos políticos, pero bueno, yo creo que ese es un tema que no ha quedado resuelto, que el acuerdo con la banca fue un acuerdo simplemente de voluntad y que no ha dado el recorrido que se esperaba, y hay entidades bancarias que se están implicando más y otras que no se están implicando. Y alguna cuestión relativa a esta banca soberanizada, como es el caso de Bankia, que hoy especialmente nos tiene a los ciudadanos bastante quemados y del que no va a dar tiempo a hablar, pero que lo dejo ahí apuntado, porque en estos casos más, cuando los ciudadanos estamos pagando la deuda, no hablo de los bancos, hablo en concreto, por ejemplo, del caso de Bankia, pues hombre, hay quizá establecer unos niveles mínimos de préstamos para las familias y para las empresas, etcétera, hubiera sido una medida necesaria. Esto si nos pusiéramos de acuerdo en entender que la vivienda tiene que tener su principal carácter, que sea de función social por encima de la especulación y el hacer negocio con ella, posiblemente si pusiéramos ese punto de partida, vivienda, función social de la misma, tendríamos mucho más avanzado. Pero el problema es que hay países donde la gente no es propietaria. El negocio, pues con la vivienda, y yo creo que habrá que cambiarse el chip, pero porque la propia realidad va a hacer que se cambien los chips, y luego pues, lo que no puede ser es que en este país tengamos muchas viviendas vacías y a mucha gente expulsándola de su casa, y nos podrá gustar más o menos, pero esa es la realidad, y que el SAE no suelte las viviendas que salen, por cierto, que aquí los más pagados entre toda la ciudadanía, y que se queden las viviendas y las tenga guardadas y no las ponga a disposición de función social. Entonces, es un poco de la propia definición de qué entendemos la vivienda. Y yo, desde luego, desde Izquierda Unida nosotros la entendemos como tiene prioritariamente un carácter de función social. Bueno, pero las empresas tenemos aquí. Yo creo que primero, por centrar los temas, la evolución de los precios de la vivienda libre ha llegado a que está al mismo nivel o por debajo del precio del módulo de VPO. Primer dato. Sí, es verdad. Para enterarnos. Segundo dato, en Valdespartera hay mucha gente que compró una vivienda por 150 o 155.000 euros, que eran los módulos de entonces, que los pobrecitos están viviendo en casa y que el padre está pagando la hipoteca, porque no le va a pagar la hipoteca, le va a pagar la luz, le va a pagar los gastos de comunidad y a encender el gas de allí y dice, vente a casa, hijo tal.
y que los padres están haciendo un uso del complemento de la pensión que probablemente van a tener que necesitar a futuro para pagar el tema. O sea, la realidad primera que hay es esa. Y que cuando se ha lanzado recientemente una promoción en la ciudad de VPO, no las vendían. No las vendían. Y han tenido que hacer. ¿Qué quiero decir con esto? Que hace falta una reestructuración total. En cuanto a los jóvenes que tienen que tener acceso a la vivienda, yo a mí hace 4 años o 5 ya me consultaron cuando nacía Arcosur. Dije que me perdonen los promotores que están en Arcosur, pero bueno, que me perdonen, pero si hubieran hecho caso no estarían muchos con los problemas. Mira, la vivienda para los jóvenes que puede resolver el tema hoy en este país es vivienda de alquiler, de VPO alquiler subvencionada. Ese es el futuro y no hay otra. Los jóvenes no pueden acceder con sus salarios hoy a comprar a una hipoteca. Porque de intentar subir los salarios no hablamos, ¿no? Porque igual sería la forma también de intentar dignificar los empleos. Que Se subirá, si eso lo de la seguro, propiedad. Patricia, si está el debate, yo he hablado recientemente, no sé qué debate. No, pero si estoy... Una muestra de lo que nos está pasando. Patricia, pero eso no se produce de hoy para mañana. No, claro, o sea, hay un grupo de empresas de determinados sectores que ya están ganando más dinero, que ya son más competitivas y perfectamente yo entiendo, yo lo he dicho antes también como directivo, yo también quiero que me suban el salario. A los trabajadores porque son no, sobre todo por lo menos No, pero eso se va a hacer y la negociación colectiva lo permite. Todos, depende de dónde están, de los esfuerzos que han hecho, y todos hemos sufrido recortes. Pero Todos. hemos hablado que no sé exactamente. Yo hablo, No es igual. Patricia, yo hablo en nombre de los directivos. Pero bueno, pero podrás, pero pues todos, yo estoy, no tiene nada que ver la misma incidencia. Patricia, Al final te cuesta lo Patricia, mismo que yo estoy hablando, que alguien le gana 400 euros, Patricia, por lo cual no puede Patricia, a pesar de representar los directivos, estaba hablando hace un momentito, antes de que me interrumpieras, de la vivienda social, la vivienda subvencionada, vivienda pero subvencionada para jóvenes. Podríamos estar de acuerdo, pero la vinculación la has hecho como los salarios son unos salarios que no pueden acceder a nada más, y lo he dicho yo, hombre, lo que Pero yo te digo, forzar será el asumir Patricia, no puede ser de ese pero nivel. si yo no digo que esto es para siempre, lógicamente, No puede ser. en la medida en que las empresas empiezan a ser competitivas y tienen mayores beneficios, lógicamente
puntos intermedios e ir mejorando. Y en ese debate se ha empezado ya y además se llegará. Pero hoy por hoy hay un problema, como todos estamos aquí, que hay todavía unos stocks de vivienda que hay que darle salida y hay que buscar. Ahora, al final tiene que haber promotores, tiene que haber inversores que arriesgan siempre. Muchos de ellos han desaparecido con esta crisis, arriesgando. Muchos hicieron muchos negocios también. No, esos que lo hicieron han perdido lo que ganaron y han desaparecido. Patricia, en esta ciudad, de los 10 promotores de referencia quedan 2, 8 han desaparecido. Bueno, Como promotor, lo tenemos que No, aquí. Salvador, que está, yo me gustaría si hubiera tiempo que te contara el drama que tienen más de uno. O sea, que claro, cuando uno arriesga, Sí, porque tiene que haber inversores hasta sus que arriesguen, que generen riqueza. hay de todo como en todo. bueno, está claro que el debate de la vivienda da para mucho y para más, y el del lindano también, seguramente.